Como decíamos, como se veía ayer en el video, el sonido se propaga en todas las direcciones, se propaga con la misma velocidad. Bueno, debe cumplir unas determinadas condiciones para que eso se dé, pero vamos a admitir que en general eso es así. Ya pues, en la medida que avancemos en el trabajo, podremos entender un poco más. Entonces, nuestro ejemplo para el sonido que se propaga en el aire, que básicamente es un gas, y podríamos trabajarlo hasta cierto modo, hasta cierto punto, como un gas ideal bajo ciertas condiciones. Esta es una de las características que vamos a considerar para hablar de la propagación del sonido en el aire. Lo otro es qué modelo, cómo vamos a implementar nuestro modelo para hablar de esta ecuación del sonido, cómo podemos mirar este modelo de sonido. Entonces, como se trata de un gas, en un gas hay varias características. En primer lugar, la presión del gas. Segundo lugar, la cantidad de partículas en el gas, que se puede medir como a través de la densidad o a través del número de moles de un gas. Nosotros vamos a tener en cuenta entonces el aspecto que tiene que ver con la presión del gas y la densidad del gas. Otro aspecto que debemos considerar es que como se trata de una onda longitudinal, las partículas del medio están en movimiento. Entonces, este desplazamiento de las partículas del medio debe estar relacionado tanto con la presión del gas como su densidad. Entonces, de ahí vemos que la onda o la función de onda que me va a describir el comportamiento del sonido puede tener varios aspectos. Puede ser desplazamiento de partículas, o puede ser cambios en la presión o la presión, o puede ser la densidad de ese gas en el medio. Todas estas cantidades, al menos presión y densidad, pueden ser cantidades que se miden directamente. Entonces, lo que aprendemos aquí en esta parte es que la onda o la función de onda que está asociada con la perturbación que estamos estudiando debe estar asociada a una cantidad que podamos observar, entendiéndose como observar que podamos medir. Entonces, en un gas podríamos medir los cambios de presión o la presión, podemos medir su densidad, básicamente. Y aunque no notemos, también esas dos cantidades están relacionadas con los desplazamientos de la partícula. Nuestro modelo entonces para ello va a ser un modelo sencillo en que vamos a considerar, por ejemplo, una región cilíndrica a lo largo de una dirección que llamaremos, por ejemplo, la dirección X. Esta dirección X es la que a lo largo del cual va a viajar la perturbación y por ende a lo largo del cual las partículas se van a mover, se van a estar desplazando mientras la perturbación se encuentre presente en algún punto. Partamos de la idea de que inicialmente no hay perturbación, no existe perturbación en el aire. ¿Qué significa eso? Que al no haber perturbación en el aire, hay una presión. Usted está como muy clarito, hay una presión inicial. Aquí hay un marcador, voy a usarlo. Vamos a echarle primero un poquito de alcohol. A ver si nos sirve. Que hay inicialmente una presión y hay una densidad inicial del gas. Entonces, esta sería la presión inicial. Que sería la presión atmosférica. Y esta sería la densidad del gas. La densidad del gas. Vamos a considerar que a lo largo de toda esta región, inicialmente cuando no hay una perturbación, esa presión y esa densidad es la misma. Se trata de un gas, sí, las partículas se están moviendo en todas las direcciones, viajan en todas las direcciones.
podemos pensar que hay unas partículas que escapan de esta región en consideración, pero también hay partículas entrando a esa región que estamos considerando. Entonces, en promedio, la cantidad de partículas se mantiene constante dentro de la región en consideración. Sí, es la misma. Por otro lado, podemos considerar que, como se trata de un gas ideal, la temperatura de toda esta sesión que estamos considerando es la misma. Es más, la temperatura también es la misma por fuera de esa región en consideración y entonces eso significa que no va a haber flujo de energía. ¿Sí? La temperatura tanto de la región por fuera como la región acá adentro es la misma de esa región en consideración y no va a haber flujo de energía en forma de calor por diferencia de temperaturas. ¿Vamos claros hasta allí con esas consideraciones? Sí, señor. Ok. Vamos entonces a considerar, voy a utilizar el rojo, vamos a considerar una pequeña cantidad de masa. Vamos a considerar un pequeño volumen allí. Espero que se pueda ver. Vamos a considerar un pequeño volumen acá. Profesor, qué pena con usted, pero que si podría dejar entrar una compañera que está en sala de espera. Ok, gracias por avisarme. 4 personas. Vamos a considerar un pequeño volumen. Vamos a considerar un pequeño volumen. Vamos a llamar este volumen delta B. Ese volumen, obviamente, tiene, como vemos acá, una región cilíndrica, un área transversal que denominaremos omega y tiene un espesor que denominaremos delta X. ¿Sí? Delta X. Entonces, el volumen que estamos considerando tiene es calculado como omega por delta de X. Ahora bien, asociado con ese volumen hay una cierta cantidad de masa. Entonces, la cantidad de masa que hay allí asociada sería la densidad del gas por el elemento de volumen. Esa es nuestra, voy a colocarlo, volumen inicial. Esa es nuestra situación inicial, cuando no hay perturbación, cuando no se genera perturbación, una perturbación sonora. ¿Qué sucede ahora cuando hay una perturbación? Consideremos un momento, por un instante dado, que tenemos una perturbación. Entonces, en ese momento que se genera la perturbación, suceden varias cosas a este volumen. Vamos a considerar lo que le pasa a ese volumen cuando hay la perturbación. En primer lugar, ese volumen sufre un ligero desplazamiento. ¿Sí? Sufre un ligero desplazamiento y además sufre un pequeño cambio en sus dimensiones. ¿Vale? Claro, este desplazamiento, una vez pase la perturbación, ese desplazamiento de ese volumen vuelve a sus condiciones normales. ¿Sí? ¿Cuáles eran las condiciones normales? Condiciones donde estaba la densidad inicial, la presión inicial y su valor volumétrico original. El área sigue siendo la misma. La sección transversal de área no ha cambiado. Esta área no ha cambiado. ¿Listo? Pero sí ha cambiado la dimensión lateral. Esta dimensión lateral ha tenido un incremento por el desplazamiento de esta cara de acá y el desplazamiento de esta cara de acá. Esta cara se desplaza hasta aquí, esta cara se desplaza hasta acá, entonces hay un desplazamiento, un cambio en el desplazamiento. Ese cambio en el desplazamiento me cambia en el volumen y voy a definirlo de esta manera. Entonces, ¿qué es delta de S? Delta de S está asociado con el desplazamiento.
de esas cargas. De tal modo que el nuevo volumen, ¿sí? El nuevo volumen ahora es simplemente una nueva densidad. Como ha cambiado el volumen, cambia la densidad, una nueva densidad, perdón, el volumen, está adelantando. El nuevo volumen es el área lateral por ese incremento debido a ese desplazamiento a lo largo de la dirección X. Y por lo tanto, ese cambio me lleva a un cambio en la densidad. ¿Por qué se produce un cambio en la densidad? Porque una onda no propaga sino energía y momento. No hay transporte de materia. Ojo con eso. Estamos diciendo que las partículas sufren un desplazamiento, o esa sección sufre un desplazamiento, pero una vez la perturbación deja ahí, ella vuelve a las condiciones iniciales. Entonces, por eso refiere que no hay cambio en las condiciones originales. Y al no haber cambio en las condiciones originales, como no hay desplazamiento de materia, la masa sigue siendo la misma. O sea, la masa de este nuevo elemento, la masa de este nuevo elemento, llamémosla la masa M', la masa de este nuevo elemento, del KM', va a seguir ahora una densidad diferente por este nuevo volumen. ¿Qué sucede? Como no hay cambio de materia, no hay desplazamiento de materia, pues esa masa que llamé delta M' es la misma masa original, no ha cambiado, no cambia. Entonces, si reunimos este par de ecuaciones, reunimos esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, pues voy a tener como resultado que la nueva densidad por el nuevo volumen debe ser igual a la densidad original por el volumen original. Y si combinamos entonces las ecuaciones que teníamos para los volúmenes, voy a tener que la densidad es igual a delta de X más delta de S va a ser igual a rho sub 0 delta de X. Va a tener eso así. ¿Vamos claros hasta allí, por favor? ¿Hay claridad hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reescribir? Podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos reescribir entonces que la densidad por delta de X es igual a 1 más delta de S sobre delta de X igual a la densidad original por delta de X. Y voy a borrar el lado de allá del tablero, luego volveré a hacer el dibujo. Ustedes tienen, por favor, el dibujo ahí a mano para la siguiente parte de la discusión. Podremos escribir que la nueva densidad, o sea, cómo ha cambiado la densidad por la presencia o por el surgimiento de esa perturbación, va a ser simplemente la densidad original 1 más delta de S por delta de X. Ese es el cambio en la densidad. La nueva densidad es igual a la densidad original sobre lo que sucede aquí. Fijémonos en lo que significa esta expresión que tenemos acá. Esta expresión de acá que tenemos ahí nos habla de cómo cambian los desplazamientos de esas masas de aire a lo largo de la dirección X. ¿Sí? Nos habla de cómo cambian esos desplazamientos a las masas de aire a lo largo de la dirección X. O sea, esto podríamos interpretarlo como una derivada. En el caso de que delta de S se vuelva pequeño y delta de X se vuelva pequeño el límite, podemos interpretar eso en términos de una derivada. Es decir, podemos escribir como ρ igual a rho sub 0, factor de 1 más la variación con respecto a X de los desplazamientos en función del tiempo.
una derivada parcial, ¿sí? Perdón, en función del tiempo, no, los desplazamientos de S respecto a X, una derivada parcial. Ahora, vamos a hacer una consideración aquí sobre esos desplazamientos. Vamos a decir que aunque hay un cambio de volumen, ¿sí?, respecto al volumen original, estos cambios de volúmenes son pequeños comparados con el volumen original. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué tenemos analogía en ese sentido? ¿Cómo podemos hacer la analogía de que estos desplazamientos son pequeños con respecto a las distancias que nosotros estamos considerando? Pues ya lo veíamos en la cuerda. En la cuerda decíamos, los desplazamientos verticales de la cuerda eran pequeños comparados con la distancia o la longitud total de la cuerda que nosotros consideremos. O el desplazamiento vertical de la cuerda era pequeño comparado con el segmento de cuerda que nosotros consideramos. Entonces podemos aplicar la misma idea acá, que estos desplazamientos delta de S, ¿sí?, son pequeños comparados con las cantidades delta de X que originalmente habíamos tomado para el volumen de la masa. Si eso es así, ¿sí?, si los delta de S son pequeños comparados con ese volumen original, o el cambio de volumen, el nuevo volumen, es un pequeño cambio respecto al volumen original, entonces nosotros esta ecuación que tenemos acá la podemos reescribir de la siguiente manera. Ustedes van a decir, profe, ¿de dónde sale esta teoría? Bueno, esta teoría tiene un soporte matemático, ¿sí?, tiene un soporte matemático, y ese soporte matemático se basa en la llamada serie de Taylor, ¿sí? No sé si ustedes ven eso en cálculo, pero esa es una aproximación que uno puede hacer para ciertos elementos algebraicos, ¿vale? Entonces podemos hacer esa descripción. Finalmente, siendo eso así, entonces uno tiene los cambios en densidad. Puede escribir lo siguiente: ρ es igual a ρ sub 0 menos ρ, la variación de S respecto a X, y puede reescribir esto como ρ menos ρ sub 0 igual a menos ρ sub 0 delta de S sobre delta de X, y definir una cantidad que llamamos los cambios en densidad. Esos cambios en densidad son ρ menos ρ sub 0. Entonces, el cambio de densidad es menos ρ sub 0, la variación de S respecto a X. ¿Sí? ¿Cómo son esos cambios en densidad? Pues esos cambios en densidad, como cualquier cambio, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Un cambio puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué vamos viendo? Imaginemos nuestro cilindro modelo del aire. Entonces, lo que estamos observando es que si yo me muevo a lo largo de ese cilindro, yo me voy moviendo a lo largo del cilindro, voy a observar que en algunos puntos la densidad de partículas ha disminuido y en algunos puntos la densidad de partículas ha aumentado. Se va intercalando la densidad de partículas que aumenta con la densidad de partículas que disminuye. Se van intercalando. Y vamos a ver que ese intercalamiento de incrementos de densidad de partículas y disminución de densidad de partículas es un comportamiento de tipo onda, de tipo ondulatorio. Si hacemos un poquito de memoria al video de ayer, cuando nos hablaban de las longitudinales, de las ondas longitudinales, en el video se nos decía, en algunos puntos se incrementa el número de partículas, mientras que en algunos otros se disminuye el número de partículas y se están intercalando, ¿sí? Entonces, esos puntos donde se incrementa el número de partículas es un incremento en la densidad, y esos puntos donde disminuye el número de partículas es una disminución en la densidad. ¿Por qué? Porque la perturbación causa que las partículas desplacen, oscilen, vayan oscilando, y eso entonces es la causa de que se incremente la densidad en algunos puntos o disminuya la densidad en algunos puntos. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Inquietudes hasta acá? ¿No? Bueno, esto es lo que está sucediendo con la densidad del gas. Está cambiando, ¿cierto? Siempre y cuando consideremos este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué son en nuestros sonidos normales? Los sonidos de la voz que produce la voz humana, algún instrumento musical, los sonidos que podemos escuchar pueden cumplir esas condiciones que estamos estableciendo allí. ¿Qué pasa ahora con la presión? Porque dijimos, eso es un gas ideal, ¿sí? Y dijimos, la presión se relaciona con el número de partículas, con la densidad de partículas. Entonces, ¿qué sucede con la presión en este caso? ¿Qué está pasando ahora con la presión? Bien, vamos a mirar eso. ¿Qué sucede con la presión? Entonces, como la presión está cambiando porque cambia la densidad, como la presión está cambiando porque cambia la densidad, entonces cambia la presión. Porque cambia la densidad. Entonces vamos a escribir la presión como una función de la densidad. Podemos escribir la presión P como función de la densidad del gas y establecer que hay una presión P sub 0 más ρ menos ρ sub 0, la variación de la presión con la densidad, más otra serie de términos, ¿sí? Que involucran también derivadas, ¿sí? Involucran también derivadas. Vamos a escribir un término adicional. Tantos términos como yo quiero. ¿Listo? Podemos escribir así. Ahora bien, ¿qué vamos a considerar nosotros? Vamos a considerar que, aquí me faltó, este no es aquí, es aquí. Vamos a considerar entonces la misma situación, que los desplazamientos siguen siendo pequeños comparados con las dimensiones que estamos considerando y vemos que lo que tenemos aquí es lo que hemos definido como el cambio de la densidad, ¿cierto? Entonces hemos definido esta cantidad como el cambio de la densidad, podemos escribir de esta manera. Todos los términos que quieran. Entonces, permítame el borro acá. Entonces, como nosotros hemos dicho que delta de S son muy pequeños comparados con delta de X, entonces podemos decir que los cambios en densidad son muy pequeños. Son pequeños, son muy pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que como el cambio de densidad es la densidad final menos la densidad original, esta densidad final está muy próxima o muy cercana a la densidad original, y entonces, de acuerdo con eso, si esto es muy pequeño, pues el cambio de densidad al cuadrado también es muchísimo más pequeño y podemos olvidarnos de estos términos de potencias mayores que tenemos. O sea que podemos escribir
que P sub rho menos P sub 0 es delta de rho de P de rho. ¿Vale? Podemos escribir de esa manera. Preguntas, por favor. Aquí hay una parte de álgebra que hay que considerar para la discusión que teníamos. Presente. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces vamos a definir ahora lo que es el módulo volumétrico. Vamos a definir ahora lo que es el módulo volumétrico en este sistema. Entonces, nuestro módulo volumétrico, que en el texto lo suelen llamar B sub F, B, está definido como menos la variación de la densidad con respecto a la densidad, ¿sí? La variación de la densidad con respecto a la densidad. Y por la densidad original. Ese es el módulo volumétrico. De acuerdo con lo que tenemos allí, entonces nuestra presión, nuestro cambio en presión, ρ menos peso cero, queda definido como menos el módulo volumétrico delta de ρ sobre ρ. Tu C. ¿Listo? ¿Y qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos dicho que lo siguiente. Hemos dicho que delta de ρ, los cambios en presión son menos, son delta de ρ sobre ρ sub 0 es igual a ds de x. Entonces delta de ρ sobre ρ sub 0 va a ser igual a menos ds de x. Perdón, aquí no es con signo menos, sino con signo más. Con menos es cuando es del volumen. Así. Y por lo tanto, si reemplazamos eso en la ecuación de presión, definimos los cambios en presión. Voy a escribir acá. Cambios en presión como delta de P igual a P sub ρ menos P sub 0. Y de acuerdo con esto, los cambios en presión es igual a menos B de S de X. Entonces tenemos dos ecuaciones básicas. La ecuación que nos dice cómo cambia la presión en el medio a medida que la perturbación viaja, y la ecuación que nos dice cómo cambia la densidad del aire a medida que la perturbación viaja en el medio. Y en ambos casos están relacionadas. ¿Por qué? Porque si la si la densidad se incrementa, implica que la presión se incrementa.
Si la densidad disminuye, implica que la presión disminuye, y eso es correcto cuando nosotros hablamos de un gas. Si el número de partículas del gas se incrementa, si yo tengo una bomba, un globo de estos que yo inflo, y entro más partículas, inflo más ese globo, le estoy colocando más partículas adentro, pues yo veo que el globo crece en volumen y por lo tanto la superficie del globo se tensa más, hay más presión. Si del globo sale aire, significa que la cantidad de partículas dentro del globo disminuye y por lo tanto el globo se hace menor volumen, la presión se hace menor, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, esto es correcto. Y en ambas situaciones está asociada con el desplazamiento de las partículas de aire, está asociada con el desplazamiento de las partículas de aire. Nosotros hemos dicho que la rapidez de la onda la rapidez de una onda nosotros hemos dicho que la rapidez de la onda está asociada con la relación entre la propiedad elástica y la propiedad inercial. Y sabemos que es fácil para nosotros asociar nuestra propiedad inercial con lo que tiene que ver con la densidad del gas, ¿vale? Nuestra propiedad elástica está asociada con el módulo volumétrico. Es el módulo volumétrico, porque eso es lo que nos dice cuánto puedo cambiar, en este caso, la forma, las dimensiones del objeto con el volumen. En otros textos pueden encontrar que esa relación es esta de acá. La variación con el volumen. Entonces, el módulo volumétrico me dice cuánto cambia el volumen a medida que hay presión en ese sistema. Entonces, es una constante, es equivalentemente a una constante elástica, ¿sí? Pero en términos de presión. Entonces, la velocidad de la onda sonora depende entonces de la relación entre el módulo volumétrico y la densidad del gas. Entonces, esa velocidad podemos encontrar o podemos mostrar que el cuadrado de esa velocidad es la relación entre los cambios de presión a los cambios de volumen, y si utilizamos nuestra ecuación para eso, vamos a ver que esa velocidad es simplemente el módulo volumétrico por la densidad del aire. Densidad rho cero, que quiero marcar, densidad del aire. Toda esta discusión se basa en la idea simple de que la temperatura del aire en la región que estamos considerando permanece constante. Eso es discutible, pero vamos a considerar que eso es así. ¿Por qué es discutible? Porque en un gas ideal, por ejemplo, el disminuir la presión también puede ir involucrando una disminución en la temperatura, ¿sí? Por disminución de la cantidad de partículas, entonces se disminuye ligeramente la temperatura porque la temperatura está asociada con esa energía de movimiento que hay en las partículas, Entonces, al haber menos partículas, hay menor energía de movimiento, menor temperatura. Al haber más partículas dentro de la misma región, hay mayor energía de movimiento, hay mayor temperatura. Pero entonces vamos a considerar que la temperatura promedio es constante. Ustedes van a poder encontrar en el libro, no voy a hacer la edición más allá de lo que he mostrado aquí, porque considero que era importante entender esta relación entre el desplazamiento que tienen las partículas del medio a lo largo de la dirección de viaje de la perturbación con la presión o con los cambios de presión y con los cambios en densidad. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los textos o en cualquier página web que puedan consultar, que la ecuación que rige el comportamiento del desplazamiento de las partículas en el aire
la ecuación que rige el comportamiento de las partículas en el aire es una ecuación diferencial de este tipo. La cual es una ecuación de onda. Esta ecuación de onda asume que la energía de la onda es constante a lo largo de todo el medio, ¿sí? Que no cambia en el medio. Asume que el medio no absorbe la energía. Por ejemplo, no hay una absorción de esa onda por parte del medio. El mismo medio puede absorber energía. Y por lo tanto, el comportamiento de esa onda, de esos desplazamientos a lo largo de la propagación, podemos verla como un comportamiento de este estilo, donde se aleja de la fuente. Si hay una fuente, entonces yo soy esa fuente, la onda se aleja de esa fuente sonora. Tiene este comportamiento. Y a partir de esto, pues podemos encontrar bastante bien cómo son los cambios en presión y cómo son los cambios en densidad de la onda. Cómo son los cambios de presión y cómo son los cambios de densidad. Podemos establecer entonces que la onda de presión tiene un comportamiento que está dado por esta expresión como es coseno, aquí queda positivo, y la onda de densidad tiene un comportamiento que está dado por esta expresión. Onda de desplazamiento, onda de presión y onda de densidad. ¿Sí? Son las tres formas en que nosotros podemos ver esa perturbación viajando en el aire. ¿Qué es lo que normalmente podemos medir, ya sea de manera directa o indirecta? Lo que podemos medir son los cambios de presión. Los desplazamientos son difíciles de observar porque pueden ser del orden de menos de los milímetros. Sí, son difíciles de observar. Y los cambios de densidad, pues podemos asociarlos a los cambios de presión, como ya hemos visto, a lo largo de la amplitud sonora. Es claro que esto de acá, esta cantidad de acá me representa la amplitud en esa onda de presión y esta la amplitud en la onda de densidad. Es claro que, de acuerdo con estas expresiones, la onda de presión y la onda de densidad están en fase y ellas están desfasadas respecto a la onda de desplazamiento. Bueno, eso podemos interpretarlo. Recordarán que ustedes ayer que el video nos hablaba de rarefacciones y condensaciones. Entonces, esas rarefacciones y condensaciones las podemos ver en términos de la onda de presión y de la onda de densidad y entenderlos en términos de la onda de desplazamiento. Entonces, vamos a ver si encuentro rápidamente un dibujo. Permítanme que les compartiré para mirar lo que es esa onda de presión y onda de desplazamiento. Como aquí no tengo mi computador, me toca buscarlo en internet. Entonces, veamos, para entender. Vamos a iniciar con este dibujo. Vamos a compartir esta página. Y les voy a mostrar. Pero es un dibujo esquemáticamente sencillo. Entonces, ustedes pueden ver ahí el dibujo, ¿vale? Pueden ver ahí el dibujo. ¿Sí? Por favor, me confirman que están viendo el dibujo. Sí, señor.
Bueno, entonces, ¿qué significa esta onda de desplazamiento, esta onda de presión y esta onda de densidad? Vamos a explicarlo ahí en términos del dibujo. Tenemos que la onda viaja a lo largo de la dirección X, ¿vale? Tenemos la onda viajando a lo largo de la dirección X. Entonces, ¿qué sucede con la presión? De acuerdo con esta figura, hay puntos donde la presión se ve incrementada, ¿sí? Por encima de la presión de referencia. El eje X igual a presión igual a 0 es el eje de referencia. Entonces hay puntos donde la onda de presión se ve incrementada, ¿sí? Esos puntos donde la onda de presión se incrementa, o donde la presión se incrementa, perdón, corresponden a una mayor densidad de partículas. Entonces ustedes ven que aquí hay una densidad de partículas. ¿Sí? En este punto donde se incrementó la presión, en este punto donde se incrementó por encima de la presión de referencia, hay mayor concentración de partículas. Entonces, la onda de presión y la onda de densidad están en fase. Hay puntos donde ha disminuido la densidad, la densidad y disminuyó la densidad y por lo tanto la presión disminuyó. Aquí está la presión disminuida. ¿Sí? En este punto está la presión disminuida. Entonces hay menor densidad. Pero ¿cómo se relaciona eso con la onda de desplazamiento? ¿Cómo se relaciona eso con la onda de desplazamiento? Pues vemos que en los puntos donde hay mayor presión, mayor densidad de partículas, el desplazamiento de las partículas es muy poco. Hay mucha concentración de las partículas, entonces las partículas tienen poca posibilidad de desplazarse. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento, donde hay mayor concentración de partículas, hay menor posibilidad de desplazamiento de ellas. Y en los puntos donde hay baja concentración de partículas, los puntos donde hay baja concentración de partículas, ha disminuido la presión, la posibilidad de que las partículas se desplacen con mayor amplitud pues es más alta. ¿Sí? Es más alta. Entonces así vemos la relación que hay entre la onda de desplazamiento, la onda de presión y la onda de densidad. Ese puede ser un caso. El otro caso ahí dice que el físico loco, no sé qué tan loco sea. Este no. Vamos a considerar este todavía. Este. ¿Ven acá el dibujo? Por favor, ven acá el dibujo. Sí, profe. ¿Sí? En la nueva página web. Ok. Nos dice aquí vemos nuevamente lo mismo. Miren. Hay un nivel de referencia para la presión, que es la presión atmosférica, y está señalado con esta línea de puntos. Entonces, donde disminuye la presión, hay menor concentración de partículas y por lo tanto las partículas pueden desplazarse con mayor amplitud. En los puntos donde aumentó la presión, hay mayor concentración de las partículas y el desplazamiento de las partículas es muy pequeño, prácticamente nulo. Entonces, si viajamos a lo largo del medio, vamos a encontrar que las partículas se mueven horizontalmente, preferiblemente, a pesar de que trata de un gas, hay una preferencia de movimiento en la dirección horizontal. Y vamos a ver que esos aumentos y disminuciones de la presión pueden ser descritos matemáticamente como una onda. El día de mañana, o en... Sí, no, de pronto no alcanzamos a ver el día de mañana, pero sí de pronto la otra semana. Vamos a ver un video que está asociado con esta imagen que ven aquí, que dice baja frecuencia y frecuencia alta. ¿Por qué podemos decir ahí? Pues podemos ver que estas llamas, la amplitud que ellas revelan, se comporta como una onda. Se comporta como una onda. Vamos a ver eso en un video. ¿Vale? ¿Preguntas, por favor? Con esto cerramos el día de hoy. ¿No hay preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Muchas gracias por la atención y nos veremos el día de mañana. El resto del día. Gracias, profesor. Bueno, profe, Hasta gracias. luego, profe.